En la costa húmeda del estado de Pará, donde el Atlántico se mezcla con la selva y el salitre, se cuela por las rendijas de madera de las casas, hay una hilera de islas bajas que parecen flotar sobre el agua oscura. Una de ellas se llama Colares. En 1977, cuando la noche caía rápido y las mareas se volvían espejos sucios, sucedió algo que partió en dos la memoria del lugar. Luces, no estrellas, no faros de embarcación, no antorchas de pescador tardío. Luces que descendían en silencio, se detenían a baja altura como si eligieran una casa, un patio, un techo. Luces que a veces disparaban un rayo fino blanco o verdoso y dejaban en la piel de quien lo recibía marcas pequeñas, redondas, como picaduras demasiado perfectas, quemaduras leves con borde rojizo, una debilidad rara que la gente describía como si la sangre se hubiera vuelto más ligera de golpe. Les dieron un nombre que no buscaba metáforas: chupa chupa. Decirlo en voz alta bastaba para que se apagara una conversación y alguien murmurara «no llames». En los pueblos de Río, hay palabras que se dicen mirando al suelo. Durante semanas, Colares vivió con la sensación de que el cielo se había llenado de ojos. Las noticias no nacieron en oficinas, nacieron en cocinas, en los embarcaderos, en la fila de la panadería. Un pescador contó que una luz lo siguió sobre el agua a la altura del motor y que, cuando intentó mirarla de frente, sintió un golpe seco de calor en el pecho. Una muchacha juró que justo antes de apagarse la lámpara de querosén, entró al cuarto una claridad blanca sin foco, y que de esa claridad salió un hilo que le pinchó el hombro. Cuando su madre llegó con un rosario en la mano, el cuarto olía a metal caliente. Una maestra dijo que dos luces pequeñas flotaron sobre el patio de la escuela, como si buscaran algo, y se fueron cuando los perros, que antes no habían ladrado nunca a la noche, por fin se pusieron de acuerdo en un coro extraño. Otra mujer recordaba que, al regresar de lavar ropa, vio dos puntos venir del mar y quedarse sobre los mangles como dos luciérnagas grandes que no pestañeaban. No eran cuentos de borrachos ni de niños con ganas de asustar. Eran crónicas secas, con detalles repetidos en labios distintos. El miedo aprendió a organizarse. Al caer la tarde, las familias cubrían las ventanas con telas gruesas, apagaban lámparas, encendían fogatas afuera para que el humo hiciera de muro, y rezaban en voz baja con ritmo de mareas. Algunos llegaron a forrar techos con retazos de aluminio, convencidos de que brillando por fuera el techo confundía a la luz que buscaba carne por dentro. Los hombres que antes salían al río de madrugada a buscar el primer cardumen, ahora esperaban a que el cielo clareara. Más de uno juró que la luz no se animaba al día. Las conversaciones se quedaron con pocas palabras. ¿Pasó por tu casa? ¿Te tocó anoche? ¿La oíste? Eran preguntas que no pedían precisión, pedían consuelo. La medicina local, tan modesta como valiente, se encontró de pronto con un tipo de paciente nuevo. Llegaban mujeres y hombres de piel tostada por el sol, con pequeñas lesiones redondas, milimétricas, como si una aguja sin sangre hubiera decidido quedárseles en la derma. Llegaban con cefalea, con náuseas, con un cansancio que no se iba durmiendo. Llegaban diciendo, «me chupó», con una naturalidad triste, y al describir el momento levantaban instintivamente la mano hacia el lugar de la marca, como si el cuerpo siempre supiera apuntar su historia. La doctora joven del puesto de salud, una muchacha de ojos firmes que no confundía rutina con indiferencia, empezó a anotar en un cuaderno de tapas duras lo que veía: localización de las lesiones, color, temperatura de la piel, cuánto tardaba en bajar la fiebre, cuántos días después aparecía una debilidad que no se explicaba solo con susto. En cada ficha escribía también las horas, porque la noche parecía tener relojes que la gente no compartía. La mayoría de los informes se apretaba entre las 9 y las 3, con un pico impreciso hacia medianoche. Fue entonces cuando desde Belém llegó un grupo de uniformados con maneras de técnicos y paciencia de pescador. No venían a disparar, venían a mirar. Traían cámaras con lentes que parecían ojos de insecto,
trípodes, prismáticos, teodolitos, reglas, cuadernos. Traían sobre todo un modo de estar, sin alardes, sin levantar polvo. Se instalaron en la costa, en la isla, en pueblos cercanos. Preguntaron poco y escucharon mucho. No prometieron verdades ni se rieron de los relatos. En las noches claras, se apostaban en dunas bajas o en muelles y esperaban con la respiración medida. Aprendieron rápido qué horizonte valía más, qué parte del cielo guardaba la visita, qué silencios tenían sentido y cuáles eran simples huecos. A veces la luz venía en forma de esfera compacta de un blanco ligeramente sucio que se detenía a 30 o 40 metros sobre el agua y parecía tantear. Otras eran dos pequeñas y obstinadas, que se movían como si fueran escoltas de algo más grande que no se dejaba ver. Otras eran siluetas oscuras contra un cielo que de repente se volvía gris con bordes inverosímiles como de cigarro o de balsa sin remo. Cuando podían, disparaban el obturador. Cuando no, memorizaban trayectorias y altitudes con la soberbia mínima de quien sabe que la memoria también miente. Las noches de mayor susto no fueron las que trajeron luces más grandes, sino las que trajeron luces más íntimas. Una mujer contaba que mientras amamantaba, sintió que el cuarto se achicaba, que el aire se espesaba como si alguien hubiera hervido el mar, y que en la ventana, que no tenía vidrio, solo mosquitero, apareció un punto brillante del tamaño de una moneda. Dijo que ese punto se acercó despacio con educación hasta quedar a un palmo de su hombro. Cuando la tocó, el rayo se le helaron los dedos de los pies, y al mismo tiempo sintió una punzada al costado del pecho como si una mano invisible le apretara la sangre para ver si corría. El bebé lloró. El punto se retiró por el mismo camino por el que había llegado. El marido llegó con un palo en la mano y un insulto preparado para cualquiera que trajera un cuerpo. No encontró a nadie. En esa atmósfera de miedo práctico, las noches tenían protocolos. Humo primero, luz después. Niños en el centro, adultos en la periferia. No abrir la puerta si te llaman por tu nombre. La luz, decían, aprendía deprisa. Había casas a las que parecía volver, con una insistencia que acabó por convencer a sus habitantes de salir a dormir a la casa de un pariente una semana. Había gallineros donde las aves se negaban a entrar, y perros que de pronto elegían la intemperie y el barro antes que el rincón más seco del mundo. Había también una terquedad hermosa. La gente siguió yendo al río, siguió barriendo patios, siguió peleándose por el precio del pescado. El miedo, en Colares, nunca ganó todo el terreno. Los uniformados, con su disciplina silenciosa, empezaron a armar un mapa de apariciones. Marcaban puntos de costa, canales entre islas, claros, anotaban vientos, nubosidad, mareas, horas. Cuando podían, entrevistaban a quienes habían recibido el chupón esa misma semana. Preguntaban poco y preciso. ¿Dónde? ¿Cuánto duró? ¿Qué color viste primero? ¿Qué sentiste antes del dolor? Preguntas de médico y de cazador. La doctora del puesto, al principio recelosa, se fue acercando. Descubrió que, aunque venían con autorización y equipo, también venían con hambre de entender. Les mostró las fichas. Alguno de ellos se quedó mirando la repetición de los puntitos rojos en brazos y pechos con una cara que no era ni miedo ni morbo. Era una lucha entre la cabeza cuadriculada y la noche. Hubo noches en que los uniformados también se sintieron mirados. Una de ellas, 4 hombres estaban en una duna mirando hacia el mar, cuando detrás de ellos a espaldas del horizonte elegido, una luz baja encendió la arena como si alguien hubiese pasado una lámpara por debajo. La luz los retrataba, los ponía en negativo. Al girar, vieron una esfera del tamaño de un tambor a 10 metros, a 1,5 metros del suelo, sin cable, sin sombra de dueño. No avanzó, tampoco retrocedió. Estuvo unos segundos midiendo la paciencia de ambos bandos y se fue como si hubiera tomado nota.
Otra noche, una claridad de bordes rectos cruzó la playa en diagonal, sin arrastrar arena, y al llegar a la orilla se elevó igual que un pelícano decide elevarse justo cuando llega una ola. El más joven de los cuatro dijo una mala palabra con una voz que no era la suya. La sensación de ataque no era constante. Había noches enteras de observación sin incidente, luces que venían a mirar y no a tocar. Pero cuando había toque, el cuerpo lo entendía como agresión, aunque la mente quisiera organizarlo como fenómeno. La palabra chupar no fue elegida por literatura. Quienes recibían el rayo describían una succión breve, un hueco, y luego el ardor, como si una mano invisible probara con jeringa algo que la sangre guarda y que todavía no sabemos nombrar. A veces, días después, las marcas seguían latentes como tatuajes provisionales. La doctora empezó a advertir algo más. Un descenso suave en ciertos parámetros cuando podía medirlos, una anemia discreta en algunos pacientes que no explicaba una dieta ni una infección. No era ciencia cerrada, era un rumor de laboratorio. Las explicaciones llegaron como suelen llegar, ordenadas por la necesidad de cerrar un cajón. Unos hablaron de histeria colectiva, con la facilidad insultante de quien no estuvo allí. Otros propusieron fuegos fatuos, bioluminiscencias, equipos de pesca experimentales, drones que aún no existían con ese nombre, pero ya se intuían en imaginación de ingeniero. Hubo quien habló de pruebas clandestinas, de prototipos que nadie admitiría jamás, de vuelos tan bajos que desafiaban la cortesía del aire. Todas esas hipótesis sirven en parte para restarle magia al miedo. Simplemente no alcanzaron para todo. ¿Qué tecnología terrestre, en un mosaico de islas humildes, entra por mosquiteros, deja marcas circulares idénticas en decenas de personas, y se comporta durante semanas como si conociera el plano de las aldeas mejor que sus habitantes? ¿Qué fenómeno natural aprende a no repetir rutas cuando lo esperan en un tramo de costa, opta por otra vereda y mantiene el pulso? En vez de gloria, la investigación dejó papeles, croquis, fotos que a veces parecen demasiado oscuras y otras demasiado nítidas para un escéptico exigente. Dejó listados de nombres que no querían salir en diarios, dejó rutas, horas, vientos. Dejó sobre todo un modo de contar, sobrio, sin pirotecnia. Al cabo de un tiempo los uniformados hicieron lo que hace un equipo cuando la escena ya brindó lo que estaba dispuesta a brindar. Se retiraron despacio, con la misma discreción con que habían llegado dejando copias donde había que dejarlas apretando manos prometiendo, para adentro, orden y cautela. La isla volvió a contar sus noches con menos sobresaltos. El chupa chupa siguió siendo la palabra que detenía conversaciones, pero ya no todo era amenaza. También era relato, un hilo que niños más grandes repetían con ojos abiertos y niños más chicos oían con la seguridad de la falda de su madre al alcance. En Colares se instalaron pequeñas costumbres nuevas. Gente que nunca había mirado el cielo más allá de la luna aprendió a identificar planetas por deporte defensivo. Los mayores enseñaron a los menores a caminar de noche sin linterna, a reconocer el brillo falso de un reflejo sobre agua de la quietud propia de una luz sin fuente. Los curas aconsejaron rezos más cortos, para no agotar al cielo ni cansarlo con demandas que nadie sabía a quién dirigir. Los pastores, himnos, los abuelos, silencio. La doctora siguió atendiendo partos y huesos y guardó su cuaderno en un cajón que algunos años después abriría frente a visitantes que no llegaron con traje ni con risa. Alguna noche, alguien le preguntó si ella creía en todo eso. Dijo, creo en lo que vi, en lo que toqué y en lo que no supe explicar. Lo demás, a ustedes. El caso, contado de corrido, parece un cuento con monstruo. Pero la isla le puso piel de gente. El miedo no salió de laboratorios, salió de patios de tierra, de hamacas que se mecían apenas, de redes que colgaban como telones. Por eso, más que un archivo de luces, la operación dejó un archivo de rostros.
el niño que se escondía detrás del fogón cuando la madre decía la palabra prohibida. La mujer que aprendió a dormir con una camisa cerrada hasta el cuello para que ninguna ventana le mirara la clavícula. El pescador que, por primera vez, llevó camisa de manga larga al río a pesar del calor, como si la tela fuera un idioma que el rayo no entendiera. El uniformado que, de regreso a Belém, seguía apagando la luz del cuarto con la palma desplegada, como si el interruptor no mereciera ruido. Se habló de ataques porque dolía. Esa palabra convoca justicia, réplicas, nombres propios. Pero, cuando el tiempo limó aristas, quedó otra forma de decirlo que no exige tribunal: encuentros. Encuentros de una comunidad con algo que la desbordó. Encuentros entre gente que mira el cielo desde la necesidad de vivir un día más, y gente que mira el cielo desde la necesidad de medirlo. Encuentros entre ignorancias distintas que, por una vez, no se despreciaron. Eso explica por qué, a pesar del miedo, Colares no quedó como un pueblo de gritos. Quedó como un pueblo de historias en voz baja, de dedos que indican la orilla solo cuando la marea ha subido. No faltan quienes, hoy, intentan convertir aquel episodio en un parque temático, viajes en lancha para ver dónde descendían, camisetas con dibujos de luciérnagas gigantes, tazas con la palabra maldita. La isla, por suerte, tiene buen carácter. No concede espectáculo cuando le piden. El visitante paciente se lleva otra cosa: el olor del mar marrón, el crujido de los mangles, el modo en que los cascos de madera golpean apenas el muelle y lo vuelven instrumento de percusión, la forma en que el viento de la tarde cambia de sabor justo antes del anochecer, como si la noche tuviera una cocina propia. Y, si tiene suerte, o si lleva dentro un resto del susto de 1977, se lleva también el silencio particular que hacía Colares cuando una luz pasaba por encima y no elegía a nadie. Decir operación suena a guerra, a enemigos, a victoria. Aquí no hubo nada de eso. Hubo un intento de poner orden en un rompecabezas donde las piezas cambiaban de color cada noche. Hubo una isla que decidió no enloquecer y una ciudad grande que decidió enviar ojos a mirar sin destruir lo que miraban. Hubo curaciones pequeñas y dolores largos. Hubo quienes salieron enteros y quienes no terminaron de volver del todo. Y hubo, lo repito porque importa, una humildad que rara vez vemos. La de escribir "no sabemos" en una hoja con membrete sin sentir vergüenza. Quizá por eso este caso sigue vivo, porque no fue solo luz contra oscuridad, ni ciencia contra mito. Fue humanidad contra impaciencia. Todos querían un nombre. La isla, con esa sabiduría que tienen los lugares a los que nadie les pidió aprobación, les regaló un verbo: cuidar. Cuidar la casa, cuidar a los chicos, cuidar el relato, cuidar a los forasteros que vinieron a medir, cuidar incluso la posibilidad de que lo que nos asusta no sea odio, sino mera diferencia. El chupa chupa, dicho así, pierde un poco de diente y gana espesor. Deja de ser un monstruo y se vuelve una pregunta. Imagina el último plano. La cámara se queda atrás, en un embarcadero, mirando cómo la noche se come despacio la línea baja de Colares. No hay música, hay grillos, hay agua pegando. Se escucha, muy lejos, el motor de una boadeira que apaga su luz para no llamar la atención de nada ni de nadie. En el cielo no hay espectáculo, hay estrellas tímidas. Tu voz baja un medio tono y repite por última vez la cadena de cosas que la isla recuerda sin dramatismo. Luces que descienden, una succión breve, marcas redondas. Médicos con cuadernos, hombres con trípodes, fogatas a la puerta, ventanas cubiertas. Niños al centro, perros que por fin ladran amaneceres que devuelven el mundo a su sitio. Y entonces, en lugar de una conclusión, regalas una cortesía. No sé qué fue. Sé cómo fuimos. En esa frase cabe Colares entera. La isla que, durante un puñado de noches, aprendió a protegerse de lo desconocido sin dejar de ser casa. Si quien escucha necesita más,
Dale este consuelo último. Los misterios que valen la pena no son los que prometen respuestas inmediatas, sino los que enseñan modales. En 1977, sobre la madera húmeda de Colares, la noche enseñó a una comunidad a respirar de a dos, a mirar con la luz baja, a poner el cuerpo entre lo raro y los suyos. Llamaron chupa chupa a aquello porque dolía. También podrían haberlo llamado espejo, porque devolvió, en cada puerta que se cerraba con suavidad, en cada vela tapada, en cada fogata afuera, la imagen de una gente que ante lo que no entiende elige antes que nada no dañarse. Y eso, en cualquier idioma y en cualquier orilla, sigue siendo la forma más inteligente de atravesar una noche.